Bienvenidos, gracias por estar nuevamente en esta cita acá desde el escritorio de Toto. Hoy día tenemos invitados, como siempre, un invitado muy especial que quiero presentárselos. Horst Grebel López, economista boliviano con doctorado en economía política. Ha ejercido la docencia en varias universidades de Alemania, Bolivia, México y Venezuela. Ha sido funcionario de la CEPAL, la Flaxo y la CELA. Realiza actividades de consultoría para diversos organismos internacionales. Actualmente se desempeña como director gerente del Grupo Prisma. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, bueno, ya de entrada en materia, coménteme sus inicios en colegio y de pronto cómo nace esta vocación por la economía. Bueno, yo he nacido aquí en La Paz, el año 43. He estado en el colegio alemán toda la primaria y secundaria y de ahí me fui a estudiar economía a Alemania, a Berlín. Cuando yo llegué a Berlín todavía no había el muro. Ajá. Y he pasado en Berlín después 6 años. He regresado a Bolivia por motivos familiares el año 66 y después el año 71 yo salí exiliado por el golpe que dio el general Banzer en esa época. Y estuve durante 6 años en la CEPAL, en México. De ahí me fui otra vez a Berlín a hacer el doctorado. Ya. Hice el doctorado en Economía Política en Berlín y después regresé a México otra vez, a la Flaxo. Estuve 3 años en la Flaxo y regresé aquí a Bolivia al gobierno de el doctor Paz, perdón, al gobierno del doctor Siles. Yo fui ministro de Trabajo de Siles. Pasamos un año muy tormentoso por la situación económica, las movilizaciones sociales, etc. Era algo que se podía esperar porque estábamos abriendo campo a la democracia, ¿no? O sea, después de muchos años de dictadura, de restricciones a las movilizaciones sindicales, de represión a las fuerzas opositoras, a todos los movimientos progresistas, etc., se abrió la democracia y las expectativas se trasladaron a la calle. Y hubo falsas expectativas de que únicamente la democracia iba a dar lugar a posibilidades de mejoras salariales, de restablecimiento del empleo que se había perdido durante la dictadura, las dirigencias sindicales también habían salido al exilio, etc. Entonces, yo creo que hay que calificar correctamente esos años de apertura de la democracia con todas sus problemáticas y que mediante el renunciamiento del doctor Siles al último año de su mandato abrieron ya un cauce mucho más certero para que se tomaran todas las medidas que en ese momento fueron, digamos, resueltas por el sistema político frente a la situación desordenada que había tenido el mandato y el gobierno del doctor Siles durante 3 años. Restablecieron un autoritarismo pero blando y se dictó el 21060 famoso con toda la carga y el contenido neoliberal que trae consigo, ¿no? Y de eso estamos viviendo todavía. ¿Qué análisis ha hecho en la perspectiva del tiempo sobre ese 21060? Bueno, era algo que, dadas las circunstancias en ese momento, era la única manera de estabilizar el país. El país se nos muere, esa era la frase. Digamos que esa era la frase política de Paz Estenssoro. Lo que pasaba es que los recursos se habían acabado. El país que hereda el gobierno de la UDP, presidido por el doctor Siles, es un país con una deuda externa muy alta, sin acceso a los mercados financieros, con un exceso de demandas
de los sectores privados que querían mantener los privilegios, de los trabajadores que reclamaban la reposición de sus ingresos perdidos durante la dictadura y también de las nuevas expectativas que se generaron. Entonces había una pugna de ingresos y eso trajo consigo una inflación incontrolable. Incontrolable en términos de paquetes económicos periódicos. Y todavía en la época, entonces, cada paquete económico que se dictaba contenía la tasa salarial que se iba a aplicar, el aumento, los precios de la canasta básica, más el tipo de cambio, etc. Inflación galopante. Y a las pocas semanas esas medidas estaban desbordadas ya por las nuevas demandas, por la nueva situación. Entonces no había condiciones para hacer un gradualismo. Había que hacer una medida, un tipo de corte que cancelara la pugna de ingresos y que diera, digamos, un cierto margen de estabilidad para las decisiones que se debían adoptar de bajar la inflación. ¿Qué es lo que se logró? El costo de la estabilización fue, bueno, el cierre de las minas, eso fue después, pero porque al año de la dictación del 21060 ocurrió el colapso de la industria minera en el mundo y la caída de los precios, lo que determinó una circunstancia muy peculiar, que es la decisión de relocalizamiento de todos los trabajadores de la Comibol. Lo que pensaban en esa época los dirigentes políticos del MNR básicamente era que se había acabado el ciclo de la minería en Bolivia y que por lo tanto solamente podían subsistir grandes empresas con niveles tecnológicos distintos a los del pasado y que a los trabajadores había que darles políticas sociales a los que salían de la Comibol. Entonces les ofrecieron sus desahucios y sus despidos con bonificaciones monetarias para que busquen otra situación, otro empleo o se dediquen por cuenta propia a otras actividades. Lo que dio lugar a la migración de los trabajadores mineros en buena medida hacia Cochabamba, y de ahí nacen los colonizadores y la gente del Chapare. Ajá. ¿No? Y los que se quedaron armaron cooperativas que fueron también favorecidas con un tratamiento especial, pero no se pensaba en una política económica para la minería, sino en políticas sociales para el empleo desaparecido que había ocurrido en la época, ¿no? Entonces, fueron circunstancias muy complejas, pero que no fueron únicas, sino se aplicaron en toda América Latina. Y todos los países tuvieron el problema de la deuda externa, que fue una renegociación muy complicada porque era una deuda con la banca privada. Y los analistas a posteriori, los que han hecho investigación histórica del periodo de los años 80, coinciden claramente que fueron abusivos los bancos en el trato que le dieron a la región para la resolución de la deuda externa. Bueno, es un momento dramático. En la perspectiva de ahora, analizando, ¿cómo puede definir esas medidas? ¿Eran necesarias, como bien dice, han sido abusivas o qué? Era la única manera de hacer las cosas. El costo social político fue muy alto. La alternativa que se planteaba en ese momento era el plan de emergencia de la Central Obrera Boliviana, que mutatis mutandi tiene un parecido con lo que han sido las políticas que se han aplicado en el gobierno de Evo Morales en el país, ¿no? Avanzar con nacionalizaciones, avanzar con muchos beneficios al sector obrero, etc. La diferencia es que en esa época había realmente una situación de la economía mundial muy diferente a la que vino después en los años
2004 al 2014. Entonces, todos los países tuvieron que hacer ajustes fiscales muy grandes, tuvieron que hacer privatizaciones, y las privatizaciones no fueron el método para mejorar la economía, sino para reducir el déficit fiscal. Ajá. Las empresas públicas se suponía que generaban un déficit fiscal y que eso era inmanejable y que por lo tanto había que corregir el déficit fiscal deshaciéndose de las empresas para que fueran manejadas por la empresa privada. Si podemos poner un ejemplo que es vigente hoy, las movilizaciones en Chile desde el año 2019 a la fecha, que han dejado sorprendidos a los propios chilenos y a los analistas, tienen que ver con eso. Chile fue el país que más prolijamente aplicó el modelo neoliberal de privatización, incluyendo la salud, incluyendo la educación. Pero resulta que, pasados los años, lo que ocurre es que la salud y la educación se convierten en un negocio muy rentable, así es, pero que genera inequidades sociales muy importantes. Tal cual. Es una salud para ricos que pueden pagar los servicios del sistema de salud y donde la población más pobre, la menos favorecida, carece de sistemas de salud. Y lo mismo pasa con la educación. Así, universidades impagables, que gente no puede acceder, ¿no? Entonces, se repiten en la historia circunstancias parecidas. Siempre hay un componente local, histórico, que corresponde a una determinada circunstancia de coyuntura, pero hay ciclos en América Latina muy claros y estamos al momento en el cual está cambiando el ciclo. En toda nuestra parte de América del Sur, ¿puede enfatizar algunas zonas geográficas especiales que han vivido? Chile, por ejemplo, ha dejado una marca Pinochet en todas las áreas, ¿verdad? Bueno, en otros países no tanto. ¿Cómo ve el panorama? Yo creo que ahí tenemos que ver el binomio economía neoliberal por una parte y sus componentes democráticos o autoritarios por otra. En el caso de Chile, la época posterior al gobierno de Salvador Allende fue de dictadura y ahí se estableció el modelo neoliberal chileno que recién ahora, mediante la constituyente que están convocando, va a ser cambiado. Así es. O sea, Chile va a tener prácticamente 40 años de modelo neoliberal en democracia, porque lo anterior fue bajo la dictadura, pero sembró las bases del modelo la dictadura de Pinochet. Pero ató todo lo demás. Cuando se partió Pinochet, dejó una constitución amarrada con un montón de candados que recién los están pudiendo desarmar mediante una constituyente. Ese ha sido un proceso largo. Chile es un caso muy excepcional. Nosotros hemos hecho otras cosas, pero en cierto momento, en los años 90, desde aproximadamente empecemos con el 85, el decreto 21060 hasta comienzos de los años 2000, ha sido un periodo neoliberal en Bolivia, pero en democracia. A diferencia de Chile, la sucesión constitucional de Sánchez de Losada, de primero Paz Tensoro, después Jaime Paz, después Sánchez de Losada, han sido gobiernos elegidos democráticamente con oposiciones parlamentarias que han ejercido sus funciones, etcétera. Pero el modelo de privatizaciones ha sido el que ha prevalecido, que le han llamado capitalización en Bolivia y que después en el gobierno de Evo Morales ha retrocedido mediante lo que se han llamado las nacionalizaciones, ¿no?, de las empresas públicas que previamente habían sido privatizadas, capitalizadas, etc. Ahora estamos en un ciclo de transición. Ha acabado un ciclo y vamos a ver cómo sigue el siguiente. Ajá. Con ese bache que ha habido en el año 2019, la política económica ha sido retomada, me imagino, por el nuevo presidente que
tiene un poco más de expertise en la economía, ¿sí? Bueno, ¿Cómo yo ve creo usted? que ahí hay una situación peculiar. Del año 2006 hasta el año 2019, prácticamente la economía ha sido conducida por Luis Arce Catacora. Entonces, es uno de los ministros que más largo tiempo ha ejercido en América Latina, en Bolivia ciertamente, y por lo tanto tiene un conocimiento económico muy completo y una experiencia de manejo de la política económica, de la política financiera también muy completo. Lo que pasa es que el modelo que él ha diseñado, el modelo económico comunitario de distribución que le llaman, ha producido resultados aparentemente muy exitosos por las circunstancias externas. Y el componente que le corresponde a Arce en la gestión de la economía es no haber hecho excesos en el gasto. O sea, ha aplicado una política fiscal prudente que ha hecho que el beneficio de los buenos precios internacionales de nuestras materias primas y demás se redistribuye a la gente. No ha habido déficit fiscal en su época, por lo tanto ha mantenido la estabilidad fiscal. Lo que se le reclama es que no ha aprovechado la coyuntura para las transformaciones económicas que necesita la economía. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, cambiar el modelo extractivo primario exportador. Ese es un modelo altamente dependiente. Tenemos exportaciones agropecuarias, tenemos exportaciones de hidrocarburos y de minerales que han gozado de un alto precio internacional durante una temporada, pero que después esos precios se desploman y vuelven a aparecer dentro de 10 años. Entonces, las fuerzas de nuestro crecimiento no están controladas en el país, provienen del exterior y la economía boliviana es una economía entonces dependiente. Y para subsanar eso hay que cambiar el perfil de nuestras exportaciones, hay que incluirles valor agregado, hay que entrar a exportaciones manufactureras, hay que entrar a una configuración de inserción internacional que no se la puede hacer en solitario. El crecimiento de Bolivia depende también altamente de sus relaciones vecinales, de tal manera que la integración económica de América Latina es una necesidad imperiosa para cambiar el modelo de extracción de recursos naturales. El énfasis que están poniendo en tema, por ejemplo, la urea, el litio, etcétera, ¿va en esa dirección? Bueno, yo creo que del litio todavía no hay mucho que hablar. Está hace mucho tiempo en la perspectiva de generar una nueva industria, digamos, con capacidad motriz de movilizar recursos, de traer beneficio para Potosí, etcétera. Pero en concreto, estamos atrasados con respecto a lo que está pasando con el litio en el mundo. Claro. Y se han tenido convenios que no se han cumplido, ha habido una posición política de los comités cívicos potosinos y del área de Uyuni que demandan algunas cosas que no son realizables, ¿no? O sea, el litio y la minería en general no puede dar los mismos excedentes que han dado los hidrocarburos. Y pensar que se puede gravar al litio con semejantes niveles de imposición tributaria es cancelar la perspectiva de esa industria. Antes de que nazca. Así ya es. están con demandas. Entonces, eso es el problema principal del litio. Todavía quedan muy buenas perspectivas para el futuro, pero hay que administrarlas con mucha prudencia, con mucha visión hacia el futuro y sin hacerse ilusiones de que a corto plazo vamos a tener la fabricación de baterías en la inmediación del Salar de Uyuni. Además, este bache que hubo ha descontinuado todo lo que tenía que haber, digo, en el tiempo que no se han avanzado. Los proyectos tienen que caminar sin parar, ¿verdad? Así es. Ahora,
El proyecto ya estaba cancelado por parte de Evo Morales. O sea, no hay que equivocarse. Las protestas que se originaron básicamente en el sector de Potosí determinaron que el contrato que se había hecho con Alemania fuera cancelado. Los alemanes han mostrado cierta paciencia, están esperando a que ese contrato se reponga y que puedan volver a operar y desarrollar su proyecto, que no es el único, porque el Salar de Uyuni da para varios proyectos, pero tienen que estar de alguna manera coordinados y tienen que estar adecuados a los objetivos que se tienen que lograr. Por de pronto, yo no creo que tengamos la mano de obra suficientemente calificada para manejar las etapas subsiguientes a la refinación simple de la materia prima, los nitratos, los fosfatos, todo lo que hay en el salar, ¿no? Entonces eso no se puede trasladar a, digamos, a exmineros, a obreros altamente sofisticados de una industria productora de baterías o de los componentes de las baterías. Es como en el tema del satélite boliviano, ha habido gente que tenía que hacer estudios, prepararse, manejar, pero para que ahora todo un equipo boliviano maneje el satélite, más o menos. Se trata, o sea, se necesita para las innovaciones grandes, sectoriales, se necesita un proyecto con horizonte de 20, 25 años hacia adelante, se necesitan las inversiones financieras, se necesita la tecnología y obviamente la mano de obra calificada adecuadamente para manejar todo eso. Y eso no se logra en un par de semanas, no es a puro voluntarismo. Así es. Bueno, ya tenía una entrevista justamente con la persona encargada hace tiempo, hace un par de años, sobre este tema, que es muy interesante, muy emocionante, que hay que apoyar, creo, totalmente. Porque así es. No. Bolivia tiene una perspectiva en el litio, pero no hay que equivocarse. No es del tamaño de lo que tuvimos con el gas. Ajá. La dimensión de la industria de los hidrocarburos en el país en los últimos 20 años, yo creo que va a ser difícilmente repetible en el futuro. Es un país que cambió impulsado por las exportaciones de gas a Argentina y Brasil. Y eso también ha concluido. El litio no es un reemplazo en esas dimensiones de la pérdida de los mercados y de la producción de gas natural. Bueno, vamos a ir a una pausa, luego vamos a mirar ya a nivel mundial porque el mundo está interconectado de una u otra manera con el tema económico, ¿verdad? Así es. Influencias, potencias que tienen el manejo casi, nos va a explicar un poco eso mundial, porque tienen que ver en todo lugar, a la buena o a la mala, es mi definición, no sé usted qué va a decir, pero enseguida estamos con más acá, con nuestro invitado especial. ¿Se dice Horst Hertz exactamente? Horst Grebe, ¿está bien? Sí. Okay. Perfecto. Quiero aprender alemán un poco. Perfecto. a la vuelta, estamos ya con más para aprender y conocer una realidad desde el punto de vista profesional y técnico. Ya volvemos. Estamos con su invitado Horst Grebe hablando de un tema que todos tenemos que aprender a conocer, porque se habla tanto, se discute tanto, a veces sobre fundamentos totalmente falsos o de plástico. Vamos a extender ahora nuestra mirada en la economía hacia nuestra región. ¿Cómo mira nuestra región? Estábamos hablando un poco de Chile, no hemos tocado Argentina, no hablamos de Brasil. ¿Qué nos comenta, por favor? En primer lugar, lamentablemente América Latina está pasando por un mal momento. Desde comienzos de los años, los primeros años del siglo, el 2000, 2002, empezaron a cambiar las tendencias y entramos en una situación donde la América Latina se fue dividiendo en varios grupos, tanto políticos como regionales.
En materia política apareció este movimiento de gobiernos y de orientaciones progresistas que le han llamado socialismo del siglo XXI, o el grupo de los países de la Alianza Bolivariana, etc. El factor más importante en ese momento fue Chávez, y que después se combinó también con la aparición de Lula en el Brasil, a partir del 2006 Evo Morales en Bolivia, pero también Correa en Ecuador. Entonces, la orientación era cambiar el modelo, superar la dependencia, luchar contra el proyecto que había en los Estados Unidos de la Asociación de Libre Comercio de América Latina, ALCA, que fue descarrilada en 2005 por la actuación de Chávez, Lula, Kirchner, y de cerquita estaba también Evo Morales. Entonces, lamentablemente, eso ha dado lugar a una división político-programática. Los países del ALBA, por un lado, los países que mantuvieron su orientación neoliberal, llamémosle, del otro, y que ha impedido que América Latina juegue el rol que le corresponde en la economía internacional. Con su división interna no ha podido la América Latina presentarse con una voz única, con una posición de la región en su conjunto, con una capacidad negociadora reforzada frente a los cambios que venían en el mundo, y por lo tanto paulatinamente hemos sido eclipsados. América Latina está eclipsada de las grandes negociaciones, de las grandes transformaciones, y esto se ha acompañado por la emergencia de China, que ha pasado a ser la segunda potencia económica del mundo, con un desafío importante a la visión, a las políticas y a las circunstancias que habían prevalecido durante los 50 o 60 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, bajo la conducción de lo que es la Alianza del Pacífico Norte. Estados Unidos con la Unión Europea o con la Europa Occidental, formando el bloque de países capitalistas que han conducido ideológica y organizativamente las relaciones internacionales en el sistema multilateral. A partir de los 90 se desmorona el sistema socialista de Europa, se cae la Unión Soviética, y por lo tanto el mundo se hace global. Por primera vez se puede hablar de globalización porque ya no había otra alternativa, salvo pequeñas excepciones, como uno puede decir el caso de Cuba, en su momento hubo algo de Albania, etc. Pero el fin de la Guerra Fría y la nueva situación de la globalización no es acompañada por América Latina de una manera adecuada. La China ejerce una influencia muy importante en la demanda de materias primas, es una economía que necesita para su dinámica de transformación, para su mercado interno, para su industria, enormes cantidades de energía, alimentos y metales. Y por lo tanto los países latinoamericanos que habían avanzado en su industrialización bastante, en muchos casos han retrocedido por el auge que tienen sus exportaciones primarias. Brasil, Argentina, el caso de Venezuela. Entonces, el factor China, el factor de cambio en la situación de del orden internacional, puesto que de un orden hegemónico a partir del acuerdo de Estados Unidos con los aliados de Europa, se convierte en un orden quebrado. Ya no hay multilateralismo, hay varias regiones que tienen sus propias aspiraciones de crear un orden regional. La China sobre el área del Asia-Pacífico, los europeos
expandiéndose hacia los países que dejan de ser socialistas y se incorporan a la Unión Europea, y los Estados Unidos pretendiendo que nada de eso afecte a sus relaciones en la zona del hemisferio occidental. La reacción de América Latina es contestataria y de enfrentamientos más retóricos que prácticos con los Estados Unidos, y por lo tanto, poco a poco, mientras se van reacomodando las relaciones y se arma una nueva guerra fría de tipo tecnológico comercial entre la China y los Estados Unidos, América Latina queda muy dividida, fragmentada, y además es la región que peor se ha desempeñado en materia de la pandemia del COVID. Con 8% de la población del mundo, América Latina tiene el 32% de las muertes. Y hay casos excepcionales como los de Brasil, Perú, el propio México, que tienen una letalidad y un impacto negativo sobre sus situaciones sociales, de empleo, económicas, etcétera, muy fuerte. Pero la batalla, perdón, hablando del COVID, tiene que ver mucho con el tema económico, de acceso a la tecnología última, o sea, no solamente... Yo creo que lo primero que ha demostrado el COVID es la gran fragilidad de los sistemas de salud. Y esto se ha manifestado tanto en los sistemas privados, como en el caso de Chile, privatizados en la atención de la salud en su gran proporción, como en los sistemas que mantenían una administración mixta entre sistema público y privado de la salud. Frente al COVID, las reacciones han sido totalmente insuficientes, no había ni los equipamientos, ni las vacunas, ni el personal, ni la organización. Entonces, ahí se suma después el tema de las medidas de cuarentena, cierre de las economías para evitar la propagación del contagio, búsqueda de encontrar a quién comprarle las vacunas. Se encuentran con una situación compleja porque los países desarrollados primero aseguran toda la capacidad posible de almacenamiento de vacunas, con un egoísmo que nada tiene que ver con lo que se predicaba, la solidaridad y la necesidad de tener una actitud solidaria, apropiada por parte de las potencias respecto a los países más atrasados. Entonces, la salida a buscar vacunas es una de las demostraciones también de la división de América Latina, que no puede hacer una gestión conjunta para toda la región con una capacidad negociadora mucho más alta. Individualmente salen a comprar lo que sea, se crea un mecanismo llamado COVAX, pero que no abastece para lo que se necesita. Hay países que todavía están con una vacunación que no pasa del 12%, hay otros en América Latina que están un poco más avanzados, es el caso del Uruguay, que han llegado a cerca del 50% de su población. También, ¿no? Tiene poca población, cantidad. Claro. Entonces, el COVID ha desnudado las carencias de América Latina en materia social. Ahora, porque la educación también ha sufrido. Sí, claro. Perdón, quería decirle, pero hay referencia en Europa, países que tienen acceso, que fabrican vacunas, no solamente es tener vacunas, sino hay una política de salud que tiene que ser mucho más eficaz. Alemania sigue volviendo a encerrar últimamente, estos últimos días. Bueno, es que ¿Qué piensa que pasa? Porque todo es económico. El problema es de organización y de cultura general de su población. En Alemania los problemas tienen que ver con el régimen federal, que le da autonomía a sus Länder e incluso a sus municipios, a sus comunidades pequeñas, que para estos fines resulta inconveniente. Es mucho mejor un tema centralizado con una coordinación vertical a partir de una concepción y una política única y
el fortalecimiento de toda la cadena del sistema de salud, que es muy complejo, desde la producción de los medicamentos, las vacunas, los equipos, los respiradores, etcétera, hasta la capacitación del personal médico en todas sus especialidades, etcétera, ¿no? Entonces, países desarrollados, pero cuya población también toma decisiones de no vacunarse por su prurito individualista, que no quiere que le impongan conductas, actitudes, etcétera. Entonces, el problema que enfrenta hoy Alemania es el rechazo a la vacuna de grandes sectores. Claro. Y podemos mencionar España y otros también en el mundo. España, o sea, no significa mucho el tema económico, el poder económico, sino también una planificación de salud, etcétera. Así ¿no? es. Puede tener millones de millones, pero... Así es. Y también impera bastante la situación política, porque también las oposiciones a las fuerzas que están en ejercicio en el gobierno, en la coyuntura, conspiran pues contra la unificación de la gestión de la salud y sobre todo la gestión de la economía. Y aprovechan políticamente, más que aprovechan el interés políticamente presionados por los sectores económicos que no aguantan la suspensión de actividades, los encierros, las cuarentenas, que han sido tomadas con diferentes rigideces en Europa, y después ha aparecido la variante Delta, que está causando estragos, que tiene más letalidad y mayor capacidad de contagio que la variante anterior. Así es. Ampliemos un poco en esta parte del programa a nivel global, todo este tema económico. ¿Cómo está, según su perspectiva, Horst, cómo está dividido el tema económico? Porque el que tiene el poder económico quiere controlar las vidas hasta de uno que vive en el lugar más remoto del planeta. La economía mundial está dividida. Hay una regionalización donde podemos hablar de tres fuerzas. Es Estados Unidos, Europa Occidental y su prolongación hacia el este, y la tercera fuerza es obviamente la China y su irradiación sobre todo el sudeste asiático, el Asia-Pacífico, etcétera, ¿no? Entonces, se ha visto que no hay mucha coincidencia entre los países cuando hacen las grandes conferencias mundiales o las conferencias del Grupo de los 20, donde están las principales potencias del mundo, y hacen ejercicios retóricos, pero por ejemplo no han podido lograr dos cosas. La primera de ellas es gravar a las empresas transnacionales que utilizan los paraísos fiscales para la evasión de impuestos y por lo tanto tienen una cantidad muy grande de ganancias y de excedentes, pero tributan muy poco. Así es. Porque está desparramada su producción y sus actividades y sus sedes gerenciales en diferentes países. Y por otra parte, el liberar temporalmente las vacunas y las patentes de las vacunas para que tengan posibilidad los países de menor desarrollo de acceso a la producción, utilizando las patentes. Tal cual. Han señalado la intención de flexibilizar las patentes, pero no una decisión que esté al nivel de las circunstancias necesarias. Retórica nada más, ¿verdad? Pura retórica, pura retórica. Entonces, es una situación compleja en el mundo, se está reorganizando. Ha habido en la economía mundial una caída muy fuerte de la producción del PIB, en 3,5% a nivel global, es una catástrofe económica de magnitudes, pero ya se están recuperando los países desarrollados en el año 2021. Así es. Entonces, yo creo que estamos ante la construcción de un nuevo orden económico que se va a parecer poco a los parámetros, a las características que tuvo el orden que se gestó en los años 45 en torno a el Fondo Monetario, el Banco Mundial,
Después de la Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el orden económico y político que se está construyendo arduamente en el mundo es un orden fragmentado, regionalizado, y ya no hay la alineación automática como había en la Guerra Fría. Ahora la situación es mucho más compleja. Hay algunos que están jugando al individualismo, a la posición individual de sus países, pero no les auguro mucho éxito. Yo creo que se tienen que configurar instancias de coordinación y de integración y cooperación regionales, y en eso América Latina está atrasada. No quiero perder la oportunidad, nos quedan unos minutos todavía más bien, para que usted nos dé un panorama de algo que no le he preguntado, pero que quisiera usted que toda la audiencia sepa, porque como no soy experto en economía, entonces me pierdo algunas cosas de preguntarle. ¿Qué nos podría agregar que no le pregunté, pero quisiera que toda la audiencia sepa? ¿Qué pasa en Bolivia? Yo creo que ahí tenemos un riesgo de interpretar de una manera equivocada la mejoría que está ocurriendo en nuestros precios de exportación y que está dando lugar al florecimiento de algunos emprendimientos, a una cierta reactivación económica en el país, y que está haciendo pensar a muchos que ya está superado el problema y que podemos continuar hacia el futuro de la misma manera que lo hemos hecho en los años del auge anterior. Está clarísimo, y las cifras que están previstas pronostican que este auge que se reconoce en el mundo en el año 2021 va a cambiar drásticamente en el 2022. Entonces, no van a continuar las condiciones favorables en el exterior y no estamos haciendo la tarea en el interior. Yo creo que en el interior estamos con una discrepancia muy grande entre las prioridades de la sociedad a corto plazo, que son la atención a la pandemia, el tema de la salud y el tema del empleo, y por el otro lado, en el gobierno, no están atendiendo prioritariamente estos temas. Lo que están preocupados es consolidar esta intención de castigar a los supuestos autores del golpe de Estado en el 2019. Entonces, el gobierno y el oficialismo tienen una visión prioritaria de la política y del castigo y enjuiciamiento a los opositores, a los autores del golpe, etcétera, y la población no está interesada en eso, está interesada en su situación material. Y en el mediano plazo, la sociedad también aspira a un cambio del modelo, y las fuerzas oficialistas piensan de otra manera. Ahora, en cuanto a resultados de una fuerza y la otra... Bueno, yo creo que vamos a vivir tensiones y sobresaltos bastante intensos en los próximos meses, y bien entrado el año 2022 también. Hay que resolver varios temas. Es inconcebible que tengamos situaciones de autoritarismo en el sistema estatal. Está claro que el poder legislativo, con su mayoría del partido oficial, adopta decisiones sin tomar en cuenta las opiniones, las propuestas de la minoría opositora, pero esto se traduce también en un sometimiento del poder electoral, del poder judicial, lo cual hace que estemos camino a una situación que busca neutralizar a las oposiciones mediante todo tipo de argumentos y medidas. Y del otro lado hay una fragilidad muy grande de la oposición política, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener pugnas complicadas. El desenlace tiene que ser en todo caso democrático. Absolutamente. Ojalá que no tengamos quebrantos y percances de esa naturaleza. El riesgo existe, ya no es como en el pasado. Estamos viendo situaciones muy complicadas en el mundo donde han reaparecido
situaciones que eran impensables hace un tiempo atrás. Va a depender de la calidad del liderazgo del país en lo político, en lo cultural, en lo económico, qué es lo que pasa y cómo queda el país después de la pandemia y después de las crisis económicas y ambientales. Así es. Todos esperamos que responda desde su posición, oposición, oficialismo, como hay que responder, porque a veces... Pero se necesitan acuerdos. Bueno, Y la democracia requiere acuerdos. y buena voluntad de hacerlos, porque... Y capacidad de cumplirlos, cumplir los pactos, los acuerdos, que no son el fin del mundo. Un gobierno de un solo partido, un gobierno con una fuerza hegemónica que no tolera disidencias, no tiene futuro, no tiene perspectiva. Claro, aunque nosotros no tenemos un gobierno de mayoría, de una gran mayoría, 2/3, por ejemplo, en la Asamblea Popular o Plurinacional, todavía no hay eso, ¿no? No hay eso, hay todavía la posibilidad de decir no, pero todo depende de cada persona y de la perspectiva de ver una nación de otra manera. El asunto es que nos pongamos de acuerdo Eso. en que estamos ante un desafío muy grande de cambiar las cosas. La pandemia ha puesto en evidencia las carencias de nuestro sistema social, hay que reparar esas situaciones, pero sobre la base de persuasión y no imposición. Y buena voluntad de todos. Y la predisposición de todos a prevalecer en su opinión, pero acatar también lo que son acuerdos generales. Así es. Le agradezco muchísimo No, con la mucho gentileza de estar y compartir con nosotros. Mucho gusto. Se aprende Ok, y se gracias. reflexiona. Muchísimas Muy bien. gracias. Gracias. Y gracias a ustedes. Hemos tenido otro tiempo acá desde el escritorio de Toto con Horst Greve, que hablaba poco de lo mucho que conocen. Estaríamos varios programas, pero ya lo vamos a ir explotando en la medida que él nos permita una vez más. Gracias por la atención. Hasta un próximo programa.